hoy es un tema de los que realmente se la traen, porque a todos nos interesa la alimentación. Bueno, todos nos alimentamos y sabemos desde pequeños qué es esto, sabemos del tema. A veces un poquito más o un poquito menos. El asunto, la cuestión es, ¿sabemos cómo comer bien? ¿Sabemos cuáles son los hábitos adecuados para tener una alimentación muy saludable? Son las preguntas importantes en este tema. Y para ello, pues tenemos a nuestra célebre Celina. Ella es nutricionista. Con ella estamos desarrollando actualmente un programa de mejoramiento de la salud que tiene que ver con la parte de nutrición. Para los que no la conocen, pues Celina es la que se va a encargar hoy de evacuar esas y un montón de dudas más relacionadas a la alimentación. Muchas gracias, Javier. Y bueno, justamente eso, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de esto, ¿qué es comer bien? ¿Verdad? Porque todos hablamos de eso, ¿verdad? La comida saludable, ¿verdad? Y hasta qué punto sabemos entonces eso, ¿no? ¿Qué significa comer bien? En realidad, bueno, nuestro organismo, ¿sí?, para funcionar bien al 100% necesita una gran variedad de nutrientes, ¿sí? Para que tengan una idea, en realidad necesitamos más de 40 nutrientes al día, ¿sí? Entre los macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas, grasas, un montón de vitaminas, ¿sí?, minerales, ¿sí? Van sumando más de 40 nutrientes que necesitamos día a día, ¿sí?, para que entonces nuestro cuerpo cumpla todas las funciones, ¿sí?, que tiene que cumplir, ¿verdad? Que son un montón. Nosotros somos una máquina sumamente compleja, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos, ¿sí?, cumplir, ¿verdad?, y que nuestro organismo pueda cumplir con esas funciones, ¿sí?, tenemos que comer una variedad de alimentos, ¿ok? Cuando nuestro cuerpo entonces recibe todos esos alimentos, ¿sí?, esa variedad de nutrientes, es donde puede realmente desempeñarse al 100%, donde vamos a tener vitalidad, donde realmente no nos vamos a enfermar, ¿sí?, donde nos vamos a sentir con energía, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver un poquito entonces qué es, ¿sí?, eso de alimentación saludable, ¿verdad? Entonces, para alimentarnos saludablemente, ¿sí?, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Un plan de alimentación saludable, ¿sí?, va a incluir todo esto que tenemos aquí y lo vamos a ir desarrollando un poquito en la charla. Lo primero que nada, ¿sí?, se lo nombro y ahora lo vamos a ir viendo. Resalta la importancia de las frutas y las verduras. Eso es algo que sí, todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? O sea, comer saludable implica, ¿sí?, también comer frutas y verduras. Los cereales integrales, ¿sí?, la importancia de los cereales integrales. La leche y los productos lácteos, si son sin grasa o bajos en grasa, entonces mejor, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo es por qué es importante comer frutas y verduras, ¿verdad? ¿Por qué los cereales integrales son importantes? Ahora vamos a ver eso. Un plan de alimentación saludable también incluye proteínas de alto valor biológico, que entonces yo les voy a explicar qué quiere decir eso, ¿verdad? Que sean de alto valor biológico las que necesitamos. Un plan de alimentación saludable también va a tener poca cantidad de grasas saturadas, ¿sí?, va a evitar las grasas trans y le voy a explicar qué son las grasas trans, ¿sí?, y destaca la importancia de comer, sí, y consumir lo que son las grasas mono y poliinsaturadas. Por supuesto, baja en sodio, en azúcares adicionales, ¿sí? Y el punto 5, que es muy importante, sí, que se mantiene dentro, ¿sí?, de nuestras necesidades calóricas diarias, ¿ok? Y por último, que también, bueno, eso sí es importante, ¿sí?, que no elimina alimentos, sino lo que hace es buscar el equilibrio. Entonces vamos a ir viendo un poquito cada uno de los puntos y por qué es importante, ¿verdad?, tenerlos en cuenta. Entonces, las frutas y verduras, ¿verdad? Eso, como dijimos, siempre sabemos que en una alimentación saludable tenemos que incluirlas, pero ¿por qué? Más que nada, las frutas y verduras lo que contienen son antioxidantes. Por supuesto tienen, sí, un montón de vitaminas y minerales. Esos antioxidantes, justamente, muchos de ellos son vitaminas y son minerales, ¿sí? Hablamos de vitamina A, de vitamina C, vitamina E, los folatos, como el ácido fólico, ¿sí?, el selenio. Todos esos son antioxidantes. ¿Qué hacen los antioxidantes? ¿Sí? ¿Para qué nos sirven los antioxidantes?
nosotros día a día estamos expuestos, ¿sí?, a un montón de contaminantes. ¿Sí? Todos estos contaminantes, como la radiación ultravioleta, la contaminación, ¿sí?, del humo de las fábricas, de los carros, ¿verdad?, el cigarro, el estrés, ¿sí?, y los alimentos también, ¿sí?, generan radicales libres. ¿Sí? Esos radicales libres, ¿sí?, son pequeñas sustancias tóxicas que se van acumulando en nuestro cuerpo, ¿sí?, y van dañando las células. Van dañándola de tal forma, ¿sí?, que esas células dejan de funcionar. ¿Okay? La única forma que nosotros tenemos, nuestro sistema, en realidad nuestro organismo tiene, ¿sí?, de defenderse, es con los antioxidantes. ¿Okay? Esos antioxidantes, entonces, ¿dónde provienen? De las frutas y de las verduras. ¿Sí? Si nosotros vivimos una vida sumamente estresada, ¿verdad?, comemos de una manera inadecuada, ¿sí?, nunca comemos una fruta, nunca comemos un vegetal, nos estamos intoxicando todo el tiempo, ¿verdad? Nos intoxicamos y nunca, ¿sí?, tenemos la forma de liberar esas células, ¿sí?, de esos tóxicos. Entonces esa célula cada vez se va dañando, ¿sí? Más que nada es por eso la importancia de comer frutas y vegetales. Por supuesto, bueno, tiene otro montón de minerales, sí, otras vitaminas que tal vez no son específicamente antioxidantes, pero que cumplen un montón de funciones muy importantes en nuestro organismo, ¿verdad? Como es el calcio, el hierro, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de eso. Tiene fibra, ya voy a explicar también para qué sirve la fibra. Entonces, lo importante en una alimentación saludable es poder incluir justamente frutas y verduras, ¿sí? Y como no vamos a saber específicamente, ¿verdad?, no nos vamos a aprender de memoria qué vitamina tiene cada fruta, ¿sí?, lo que ustedes tienen que saber en realidad es que lo más importante es que tenemos que variar los colores. ¿Por qué? Porque cada color característico, ¿verdad? Ustedes ven que hay vegetales verdes, hay anaranjados, rojos, violetas, blancos. Bueno, cada color, ¿sí?, es característico del predominio de algún mineral o de alguna vitamina. Entonces, si nosotros tenemos una variedad de colores, ¿sí?, en nuestra alimentación, entonces sabemos que estamos consumiendo, ¿sí?, una variedad grande de vitaminas y minerales. No hace falta que comamos todos los colores todos los días, ¿verdad?, pero vamos a ir variando. ¿Okay? En la semana tratar de mantener, ¿sí?, una variación en esos colores. ¿Okay? Entonces cada uno va a cumplir una función específica en nuestro organismo. ¿Okay? Por ejemplo, todo lo que sea verde, ¿sí?, lo que contiene luteína, ¿sí?, sumamente importante para la visión, lo mismo que los anaranjados, ¿sí?, vitamina C, bueno, vitamina C todos los vegetales tienen betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A, también sumamente importante para lo que es la visión y para el sistema inmunitario. Todo lo que sea rojo, ¿sí?, como todos los frutos rojos, lo que tienen son fitoquímicos como el licopeno, ¿sí?, y más que nada nos ayudan con la salud del corazón. ¿Okay? Los violetas, más que nada contra el envejecimiento, ya los veo a todos comiendo berenjena. ¿Sí? También para la memoria, ¿sí? Y lo que es el blanco, sí, más que nada, todos los que son vegetales blancos van a reducir lo que son los niveles de colesterol y nos van a ayudar a prevenir lo que es la hipertensión arterial. ¿Okay? Todos los vegetales y las frutas también lo que contienen es fibra. ¿Sí? La fibra también es sumamente importante. ¿Sí? La fibra, como decíamos, se encuentra en frutas, vegetales, en los frutos secos, ¿sí?, en los cereales integrales, en las legumbres. Pero los productos vegetales que más fibra contienen son justamente los cereales integrales, ¿sí? Y los que más tienen, ¿sí?, dentro de los cereales integrales son el salvado de trigo, el salvado de avena y el arroz, ¿okay? El arroz integral, por supuesto. Entonces, ¿qué es esa fibra? ¿Para qué? Porque siempre dicen, hay que comer fibra, hay que comer fibra. ¿Para qué? ¿Okay? En realidad, ¿y qué es? La fibra es como la parte, ¿sí?, de los carbohidratos que no se digiere. O sea, uno consume la fibra y esa fibra va a pasar intacta, decirlo así, y va a llegar intacta al colon. ¿Okay? ¿Qué hace la fibra cuando llega al colon? ¿Sí? Vamos a pasar aquí. ¿Te ves? Sí. Cuando llega al colon la fibra, lo que hace es fermentarse, ¿sí? Y esa fermentación es sumamente importante para la salud, ¿sí?, de nuestras células en el colon, para la salud de nuestra también microflora bacteriana.
¿Qué es eso, verdad? Porque uno piensa que eso es solamente para poder ir frecuentemente, ¿verdad? Y evacuar el colon, pero en realidad la microflora bacteriana participa en un montón de procesos que ustedes ni siquiera se los imaginan, ¿sí? Como producto de esa fermentación, ¿verdad? Comimos la fibra, llegó intacta, ¿ok? Al colon. Otra ventaja, ¿verdad? Haciendo ahí como un paréntesis. Si nosotros comemos productos integrales y esa fibra no la estamos absorbiendo ni digeriendo, imagínense que esas calorías tampoco las estamos absorbiendo, ¿ok? Porque a veces uno se pone a comparar y un pan integral tiene más calorías que un pan blanco, ¿ok? Pero la gran ventaja es esa, ¿sí? Si lo que queremos es bajar de peso, nos vamos a dar cuenta que en realidad esas calorías no son absorbidas completamente, ¿me explico? Porque no son digeridas ni absorbidas, ¿ok? Luego las desechamos. Pero bueno, esa era a ver. Cuando esa fibra llega al colon, entonces es fermentada. Como producto de esa fermentación, ¿sí? Se liberan algunos compuestos. Los más importantes son esos ácidos grasos de cadena corta, ¿okay? Que solo se van a producir con la fermentación de la fibra, ¿okay? Si nosotros no consumimos ningún producto que contenga fibra, no vamos a tener esos ácidos grasos, ¿okay? Y esos ácidos grasos son fundamentales, ¿sí? El ácido acético, el propiónico, el butírico, ¿sí? Son fundamentales porque son la fuente de energía para las células del colon, ¿sí? Solo eso, solo con eso ellos, ¿sí? Obtienen su energía. Entonces, imagínense qué importante, si nosotros no tenemos fibra, las células de nuestro colon no tienen, ¿sí? Cómo recibir energía, ¿ok? Entonces, esos ácidos grasos, aparte de ser la fuente de energía para esas células, también cumplen otras funciones, como disminuir el pH, ¿sí? El pH es muy importante mantenerlo en un nivel estable, ¿sí? Ni muy ácido, ni muy básico. Entonces mantiene el pH y si está ácido, entonces lo disminuye. Estimula la reabsorción de agua y de sodio en el colon, ¿okay? Y también potencia la absorción de algunos nutrientes como calcio y hierro. Entonces, sí, si nosotros estamos anémicos, sí, también es importante consumir un poco de fibra, ¿okay? Por decirlo así. Otra cosa, y vean esto qué importante, estos ácidos grasos regulan el metabolismo de los lípidos y de la glucosa, o sea, intervienen, ¿sí? En el metabolismo de las grasas y de los azúcares, ¿okay? Entonces, si no tenemos fibra, en algún momento, ¿sí? Ese funcionamiento del metabolismo de las grasas y de la glucosa se puede ver alterado, ¿okay? Entonces empezamos a manejar más las grasas, a depositarlas más de la cuenta o usarlas más de la cuenta, ¿okay? Todo se empieza a alterar. El ácido propiónico, específicamente lo que hace, sí, es reducir la síntesis del hígado de colesterol, ¿okay? Nosotros producimos colesterol también, ¿verdad? Y a veces la gente se asusta y dice, pero ¿cómo puede ser si yo hago mucho ejercicio, no como tantas grasas y sin embargo mi colesterol está elevado? A veces nosotros mismos estamos produciendo, ¿sí? Una cantidad más elevada de colesterol, ¿okay? Entonces la fibra va a regular esa producción de colesterol por parte de nuestro hígado. Por otro lado, el ácido graso, el acetato y el propionato lo que regulan es el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Lo que hacen específicamente es disminuir la glucemia postprandial, o sea, después de haber comido, ¿okay? Lo que hace esa fibra es mantener, ¿sí? Más estable la glucemia en sangre, ¿okay? Entonces, en definitiva, la fibra es sumamente importante, ¿okay? Previene enfermedades como la diabetes, como la obesidad, mejora el estreñimiento, ¿sí? Previene enfermedades como el síndrome del colon, ¿sí? La diverticulitis, el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque mantiene saludables las células de nuestro colon, ¿okay? Entonces eso es lo más importante, el tema de la fibra. Decía también que una alimentación saludable, ¿sí? Necesita incluir leche y productos lácteos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad la leche y los productos lácteos son alimentos sumamente completos, ¿okay? No como hay otros alimentos que solo son carbohidratos o solo son proteínas. En cambio los lácteos son alimentos completos, tienen carbohidratos, tienen proteínas y tienen grasa. Están los lácteos descremados donde le hemos quitado las grasas, pero en realidad uno tiene la opción de elegir, ¿verdad? Un alimento que en realidad es completo, ¿okay? Más que nada también
¿sí? Va a cumplir funciones sumamente importantes, ¿sí? Para todas las edades. En realidad, a veces la gente piensa que la leche es solo para los chiquitos, ¿verdad? Y ya después dejan de tomar leche. Pero es importante que todo el mundo consuma algún lácteo, ¿sí? Porque va a ayudarnos a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. Entonces, en la niñez, por supuesto, el calcio es necesario para el desarrollo, ¿verdad? Para el crecimiento. En las mujeres disminuye la pérdida de la densidad ósea, ¿sí? Después de la menopausia, ¿verdad? Se da esta disminución en realidad del hueso, ¿sí? Que se empieza a hacer más frágil, entonces hay más riesgo de fracturas. ¿Okay? Lo que pasa con eso, justamente lo que le decía recién, la gente cuando se pone más grande deja de tomar leche, deja de tomar lácteos, y el calcio lo usamos todo el tiempo, ¿sí? Para un montón de funciones. Entonces eso es lo que pasa, empezamos a tomar el calcio de nuestros huesos, que hay un montón, el organismo necesita calcio, y ¿dónde hay calcio? En los huesos, entonces lo empieza a agarrar, ¿verdad? De ahí, pues ahí es donde realmente los huesos empiezan a ser más frágiles. Para los adultos mayores, en realidad lo que pasa es que fortalecen esa alimentación. Los adultos mayores, por lo general, lo que pasa es que empiezan a comer menos. Y como este es un alimento completo, como les decía, es un buen aporte para ellos, ¿sí? Que incluir los lácteos. A veces pueden tener intolerancia a la lactosa, pero hoy día hay un montón de productos, ¿sí? Que vienen sin lactosa. Entonces son sumamente adecuados para ellos también. En las personas que hacen deporte, ¿sí? El calcio es fundamental para la contracción muscular, ¿sí? Entonces, por supuesto, es un alimento importante. También es una buena fuente de proteínas. Incluso ahora hay los yogures griegos que tienen, ¿verdad?, un aporte extra de proteínas. Hay leches que vienen con más cantidad de proteínas. Entonces, sí es un buen alimento, ¿verdad?, para esas personas que están haciendo deporte y necesitan un extra ahí de proteínas, tal vez. También se ha demostrado en varios estudios que consumir la cantidad de lácteos, ¿sí?, en las recomendaciones indicadas, ¿sí?, va a jugar un papel importantísimo en la regulación del peso, ¿sí? El calcio también interviene en el metabolismo, ¿sí?, de las grasas, ¿okay?, para que puedan ser utilizadas, ¿sí?, eficazmente como fuente de energía. El calcio ahí está e interviene. También, ¿sí?, cuando uno consume bastante calcio, se aumentan las pérdidas de grasa por materia fecal, aunque sea poco, ¿sí? Pero bueno, todo ayuda. Si uno quiere perder grasa corporal, ¿verdad?, ayuda. Y por último también, bueno, mejora lo que es la insulinoresistencia en obesos, y la presión arterial cuando hay hipertensión. Entonces, un buen momento, ¿sí?, para incluir entonces fibra, para incluir frutas, para incluir cereales integrales, podría ser un desayuno, podrían ser las meriendas, ¿verdad? Vean esto, no sé si podrían comerlo, ¿les parece que podrían comer algo así? ¿Verdad que sí? Se ve bastante bien para una merienda, ¿sí? O ese tipo de... ¿sí? Pueden ser pancakes con harina integral, con frutas, ¿sí?, con yogur, frutos rojos, ¿okay? Los que no se animan tanto, bueno, tostadas con pan integral, uno puede echarle lo que sea, ¿verdad? Pero uno puede incluir todos estos alimentos, ¿sí?, en un desayuno, en una merienda, y hacerlo día a día y no aburrirnos, ¿okay? Porque hay miles de combinaciones, hay un montón de frutas, hay un montón de vegetales, uno puede hacer un montón de combinaciones, ¿ok? Hasta ahora vamos bien, voy muy rápido. ¿Y ese huevo frito qué tiene? Ese huevo frito y ahí tiene un par de olores, Salsa, cebollines. pero parecen como cebollines. Ah, cebollino. Pues es Y riquísimo. está sobre una tostada. Yo me dio hambre. Ya quiero ver, ahora estoy eligiendo el huevo, ¿verdad? No elegí el huevo. Ese fue el huevo. Me voy directo al huevo, ¿verdad? Pero solo uno, Solo uno, Solo un sí. huevito, No se pone mi gordillo. Ok, bueno, hasta ahora vamos bien. Sí. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos hablado? Sergio, tal vez, Ok. ahora que menciona el huevo, Ok. es que he escuchado algunas fuentes que dicen que uno puede consumir el huevo Ujú. ya sin tanto prejuicio de que Como era colesterol y antes. todo eso, Exactamente, pero sí. igual se escuchan otras fuentes que siguen diciendo que no, que tiene que ser muy controlado. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál No, qué es en lo que realidad sea? el huevo es un alimento buenísimo. ¿Sí? El huevo de por sí un huevo no tiene muchas calorías, va a tener como unas 80 calorías si acaso, entonces en realidad no es mucho. Sí es cierto, la yema tiene algo de grasita y tiene algo de colesterol, pero el colesterol es
es fundamental también, cumple funciones muy importantes en el organismo, ¿sí? Y lo que tiene el huevo es que la parte blanca, ¿verdad? La clara, son las proteínas de mayor calidad. ¿Okay? ¿Cuánto Ahora, es el consumo recomendable por semana de los huevos? ¿de huevo? Ajá. Vos te puedes comer un huevo todos los días tranquilo. Y hay personas que podrán comer más. O sea, el consumo de cada uno va a depender del gasto calórico de cada uno. Pero vos te puedes comer un huevo todos los días tranquilamente. Sin problema. ¿Sí? Me parece que el problema del huevo es cómo se prepare. Exacto. Mucha gente lo prepara con aceite. Exactamente. Lo preparar, digamos, huevos duros o tipo Exacto. poché. Ese es el tema. Diste el clavo ahí. Porque uno echa grasa, ¿verdad? Echa más grasa de la que tiene. Hacemos un huevo frito, lo hacemos en grasa, le ponemos, o tal vez agregamos todavía más, ¿sí? Le ponemos al pan una mantequilla, ¿verdad? Una margarina y encima le mandamos el huevo. Entonces, claro, el tema es ese. El huevo en sí no es el problema, sino Medio el resto, baguette, ¿sí? macarrones. Ok. Y esto es parte del huevo también. Ahora vamos a seguir hablando de esto, ¿sí? Una alimentación saludable entonces incluye proteínas de alto valor biológico. Entonces eso justamente, ¿sí? ¿Qué es una proteína de alto valor biológico? Primero que nada, para que entiendan, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Y como les decía, el huevo, ¿sí? Es una proteína de alto valor biológico. Nosotros, ¿sí? Necesitamos un montón de proteínas. Hay un montón de variedades de proteínas. Las proteínas, ¿sí? En sí están formadas por aminoácidos, ¿ok? Hay un montón de aminoácidos también. Entonces, se juntan un par de aminoácidos y forman un tipo de proteína que tiene una función específica. Se juntan otro poco de aminoácidos y forman otra proteína que tiene otra función específica, ¿sí? ¿Qué pasa con esos aminoácidos? Hay un montón, ¿verdad? Como les decía. Hay unos que se les llama esenciales y hay otros que son los no esenciales. ¿Qué quiere decir eso? Los esenciales es que nuestro cuerpo no los puede fabricar de ninguna forma. Necesitamos consumirlos, ¿ok? Y los no esenciales son los que el mismo organismo los puede producir, ¿sí? A partir de otros aminoácidos, ¿ok? Entonces, aminoácidos esenciales los tenemos que comer porque no tenemos forma de producirlos, y los no esenciales entonces son los que el organismo puede fabricar, por decirlo. Entonces, ¿qué son las proteínas de alto valor biológico? Las que tienen todos los aminoácidos esenciales, ¿ok? Esas son las proteínas de alto valor biológico. Entonces, si yo estoy consumiendo este tipo de proteínas, yo sé que no tengo problema porque voy a tener todos los aminoácidos necesarios para producir todas las proteínas, ¿sí? Que necesita mi cuerpo, ¿ok? Entonces, bueno, las proteínas, ¿qué hacen? ¿Sí? Tienen ese montón de funciones en nuestro organismo, ¿sí? Obviamente para el crecimiento, ¿sí? Sabemos que necesitan, ¿sí? Son como los ladrillos, ¿ok? Para nuestro organismo, para el crecimiento son fundamentales. También son importantes para la síntesis, para el mantenimiento y reparación de los tejidos, ¿sí? Y ciertos, ¿sí? Componentes del cuerpo, por ejemplo los jugos gástricos, ¿sí? Necesitamos, ¿sí? Los jugos gástricos son en parte proteínas, entonces necesitamos esas proteínas para digerir, ¿verdad? Los alimentos que estamos comiendo. La hemoglobina es proteína, o sea que necesitamos proteínas para que el oxígeno sea transportado, ¿verdad? en nuestro organismo. La insulina es proteína, entonces si nosotros no tenemos las proteínas necesarias, la insulina lo que va a hacer es ayudar a que el azúcar, ¿verdad?, sea utilizado, pueda entrar en la célula, ¿sí? Los anticuerpos son proteínas, entonces nos vamos a enfermar menos si tenemos la cantidad de proteínas necesarias, ¿sí? Y bueno, las enzimas que son parte de todos los procesos metabólicos. ¿Ok? Entonces vean que las proteínas forman parte de todo prácticamente. Por supuesto los músculos, ¿sí? Como los cartílagos, los ligamentos, la piel, ¿sí? El cabello, las uñas, todos son proteínas. Entonces hay que consumir proteínas, ¿verdad? No podemos dejarlo de lado. A veces cuando hacemos dietas, ¿verdad? O cuando hacemos planes de alimentación, ¿sí? Muy reducidos en calorías, ¿sí? O muy reducidos justamente en proteínas,
empezamos, ¿sí?, a ver estas carencias, estos déficits. ¿Okay? Mi cuerpo en algún momento nos va a dar la señal de que algo anda mal. ¿Okay? Imagínense de todas las funciones que cumplen las proteínas, y si nosotros estamos, ¿sí?, haciendo una dieta, un plan de alimentación muy bajo, ¿sí?, en proteínas, donde empezamos a tener, ¿sí?, carencias, en algún momento el cuerpo nos va a decir, aquí pasa algo, ¿sí? Entonces, lo primero que pasa es que disminuye la masa muscular, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo necesita proteínas, y ¿dónde hay más proteínas almacenadas? En los músculos. Entonces nos empezamos a comer nuestro propio músculo, ¿sí? Entonces, dietas mal diseñadas, lo primero que pasa es que en vez de bajar la grasa, que es lo que queremos bajar, bajamos todo el músculo. Entonces sí, uno se ve de bajé 5 kilos, pero bajé 5 kilos de músculo y la grasa ahí se quedó como si nada, ¿verdad? Entonces eso es malísimo, ¿ok? Junto con eso, entonces, ¿qué disminuye? La capacidad para resistir, para realizar cualquier esfuerzo, ¿sí? Lo que nos provoca también son calambres musculares, ¿sí? Si aparte de, como estaba diciendo, aparte de esa deficiencia proteica, o sea, tenemos poca cantidad de proteínas, hay una drástica, ¿sí?, poco saludable, ¿verdad?, disminución de las calorías totales, lo que vamos a tener es una fatiga y cansancio constante, ¿verdad? Tenemos sueño, ¿sí?, todo el tiempo estamos débiles, ¿ok? No tenemos la energía necesaria, lógico, el cuerpo no tiene los nutrientes necesarios para cumplir todo ese montón de funciones que tiene, ¿ok? En niños, cuando faltan las proteínas, bueno, por supuesto, lo primero que pasa es que se detiene el crecimiento, ¿sí? Hay alteraciones a nivel intelectual, ¿okay? Sí hay, bueno, en mujeres embarazadas, por supuesto, puede haber problemas en el desarrollo del feto, no podemos empezar a enfermar más, porque si no hay proteínas, no hay anticuerpos, y entonces, por supuesto, nos atacan más las infecciones. Empezamos a sentir las uñas débiles, el cabello se nos empieza a caer, ¿ok? ¿Qué más? La piel, vean, esto sí también les va a interesar, ¿sí? La piel justamente se va regenerando por proteínas, como decíamos, el colágeno, la elastina, la queratina, son en realidad proteínas. Entonces, cuando hay bajos niveles de estas, ¿sí?, empezamos a ver arrugas, ¿sí? La piel nos empezamos a arrugar más, ¿sí? Se nos debilita la piel. Y por último también, aunque no lo crean, estas proteínas, ¿sí?, varias proteínas se asocian, ¿sí?, el déficit, de proteínas se asocia con problemas digestivos, ¿sí?, como constipación, como gases intestinales, ¿ok? Entonces, ¿dónde están las proteínas? ¿Sí? Como dijimos, si vieron en la foto, están las proteínas de alto valor biológico, ¿sí?, que son las proteínas de origen animal. Entonces, todo lo que sea de origen animal va a tener una proteína completa. No nos preocupamos, ahí del aporte de todos los aminoácidos está ahí, ¿sí? Y luego tenemos las proteínas de origen vegetal, ¿sí?, las legumbres, los cereales, ciertos vegetales, ¿sí?, frutos secos, semillas y otros como el seitán, el tofu. ¿Ves ahí? ¿Ustedes ven bien ahí? Sí. Bueno, también tienen un buen aporte de proteínas. Pero ¿qué pasa con las proteínas, ¿sí?, animales y vegetales? Sí hay una gran diferencia en cuanto a su absorción, ¿verdad? O sea, la proteína animal por lo general es 100% digestible, ¿sí?, y se absorbe el 90% de lo que nosotros estemos consumiendo. En cambio, la proteína vegetal, ¿sí?, la digestibilidad es mucho menor y se absorbe una cantidad menor también. Entonces no vamos a poder aprovechar toda esa proteína. Y algo que es sumamente importante, ¿sí?, es esto de los aminoácidos, como les decía recién, el alto valor biológico, ¿sí?, y los aminoácidos limitantes. Proteína animal, tenemos todos los aminoácidos. Proteína vegetal, siempre falta algún aminoácido, ¿ok? Siempre nos va a faltar algún aminoácido. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, qué sé yo, si necesita nuestro cuerpo producir colágeno, ¿ok? Para producir colágeno, bueno, necesita de 3 aminoácidos el cuerpo. Entonces necesita glicina, prolina y lisina. Si vemos en la lista, la que está en rojo, que es la lisina, es un aminoácido esencial. Pero si nosotros no comemos ninguna carne, solo comemos granos, ¿sí?, como integrales y no otra cosa, y ese grano, ¿sí?, le falta la lisina. Entonces no va a poder producir nunca colágeno, entonces siempre nos va a faltar, ¿ok?
Y así con otros aminoácidos, con otras proteínas, ¿ok? Eso va pasando en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en realidad? Si no somos de comer carnes, tal vez, o de comer menos, tenemos que empezar a combinar estos alimentos. Por eso es importante que la alimentación sea variada y que nosotros, ¿verdad?, no nos enfoquemos en solo un alimento. Por eso decimos que las dietas, ¿verdad?, que se enfocan en solo un alimento, ¿sí?, no las tenemos que hacer porque siempre nos va a faltar un montón de nutrientes, ¿ok? Entonces vean, esa es otra cosa que también, bueno, no sé si ustedes lo han escuchado, pero siempre lo enseñan así, como que los granos, ¿verdad?, y las legumbres forman una proteína completa. O sea, que si yo como arroz y frijoles estoy bárbaro porque creo una proteína completa. Pero eso no es así. Si ustedes se ponen a ver dentro de los granos, ¿qué es lo que baja? ¿Qué es lo que está abajo? El triptofano. ¿Sí? ¿Qué es lo que está abajo en las legumbres? También el triptofano. ¿Sí? Entonces, si yo solo como arroz y frijoles a la mañana, a mediodía y a la noche, y no como otra cosa, no como otra fuente, ¿sí?, de proteínas, siempre me va a faltar el triptofano. ¿Okay? ¿Y qué pasa con el triptofano? ¿Qué será eso? ¿Por qué sirve eso? Ok, bueno, ahí tenemos algunas de las funciones, ¿sí?, del triptofano. El triptofano, ok, se utiliza para fabricar niacina, fabricar melatonina y serotonina. Melatonina y serotonina y melatonina. Entonces, la niacina, ¿sí?, es fundamental, ¿sí?, es una vitamina, ¿sí?, este triptofano fabrica esta vitamina. A su vez, vean qué importante que es la alimentación variada, porque el triptofano va a fabricar esta vitamina que se llama niacina, pero para que él fabrique niacina necesita calcio, necesita hierro, ¿sí?, entonces si no, no la va a poder producir. ¿Qué es lo que hace la niacina? Más que nada influye, ¿sí?, y interviene en lo que es la circulación sanguínea, ¿okay?, y en la regulación de la presión arterial, ¿okay? Otra cosa que hace entonces la serotonina, el triptofano, es fabricar serotonina. La serotonina, ¿sí?, se dice que es el químico feliz, ¿verdad? Uno cuando tiene, ¿verdad?, la serotonina más elevada, uno está más tranquilo, uno está feliz, está con más vitalidad. Okay. Más que nada cuando hay deficiencias del triptofano, ¿sí?, por general es una de las causas de depresión, ¿sí?, de decaimiento. Okay. Entonces vean qué importante que es el tema de el triptofano. Otra cosa también, a partir de la serotonina, o sea, el triptofano produce serotonina y la serotonina es precursora de la melatonina, o sea que si hay serotonina vamos a fabricar melatonina. Y la melatonina, ¿qué es lo que hace? Es el que regula, ¿sí?, nuestro ciclo, ¿sí?, de sueño y vigilia. Entonces también, si a nosotros nos falta el triptofano, por lo general no descansamos bien, ¿sí?, no dormimos bien, estamos todo el tiempo agotados y sin embargo no podemos dormir, estamos sumamente cansados y nunca dormimos bien. ¿Okay? Entonces vean qué importante que me falte un aminoácido, o sea, nos va a pasar de todo, ¿ok? De todo nos va a pasar. Entonces, ¿qué sacamos en claro de aquí? Lo más importante, ¿sí?, que tenemos que comer variado, ¿sí?, de todo, chicos. ¿Ok? Si no comemos carnes, entonces sí hay que variar. Granos, ¿sí?, cuando hablamos de granos, ¿sí?, arroz, como decíamos recién, salvado, panes integrales, ¿ok?, legumbres, podemos combinar varias, no siempre tener que comer frijoles, garbanzos, lentejas, ¿sí?, vegetales, variables, ¿sí?, semillas, frutos secos, no hace falta que comamos todo todos los días, y eso es lo que le digo, ¿sí? O sea, o comer hoy unos, mañana otros, el cuerpo, ¿sí?, va a ir adaptándose y va a ir buscando y va a ir absorbiendo también lo que más necesite, ¿ok? Entonces, tenemos que ir variando, ¿sí?, en los días, qué es lo que estamos comiendo. Con respecto a las grasas, ¿sí?, hablábamos, sí, que la alimentación saludable tiene que tener poca cantidad de grasas saturadas, colesterol, limitar las grasas trans. Es que estábamos hablando de la chuleta. Perdón. Estábamos hablando de la chuleta que subieron el otro día en el grupo, que se veía muy rica. Pero que dijiste, está muy grasosa. Está mal, ¿verdad? No, ya se me gusta mal. ¿Eso es grasa mala o eso es grasa? Exacto, Es grasa mala. de la saturada.
Ok, Aunque grasa sea, de la saturada. aunque se vea tan rico. Okay. Y aquí es, sí, se veía bien, en realidad se veía bastante apetitoso. Pero bueno, ahí entramos en eso, ¿qué es la grasa buena, qué es la grasa mala? O sea, ok, ¿qué hago con esto, verdad? En realidad, lo que pasa también es que o comemos muchísima grasa, o la gente se pone, ¿verdad? Así como que cero grasa, entonces nada, ¿ok? O sea, o toda grasa o nada de grasa. Entonces, hay que ser consciente que necesitamos un equilibrio. Las grasas son importantes, las grasas cumplen funciones, ¿sí?, en nuestro organismo, ¿ok? Dentro de esas funciones vamos a tener que protegen a nuestros órganos, ¿sí? Todas las células, todas, y tenemos millones y millones de células, todas las células tienen una membrana que está formada por grasas, ¿sí? Que se llama fosfolípidos, que parecen fosforitos, ¿sí? Y son de grasa, entonces son importantes, ¿ok? Regulan las hormonas, o sea que si nosotros no tenemos un aporte adecuado de grasas, las hormonas empiezan, ¿sí?, ¿verdad?, a funcionar por aquí y por allá y se arma un desbalance hormonal, ¿sí?, terrible. Absorben y movilizan vitaminas, esas que son las liposolubles, A, D, E y K. Si no tenemos grasa en nuestro organismo, por más que tengamos esas vitaminas, ahí se quedan quietas porque no pueden movilizarse en el organismo, ¿ok? Y otra cosa es que, bueno, eso que dice ahí, dota de palatabilidad, palabra como complicada, ¿verdad? Palatabilidad. El que me lo dice bien se gana un premio. Palatabilidad. Ok, bueno, justamente lo que haga que los alimentos de ahí estén más sabrosos, estén más apetecibles, ¿ok? Pero bueno, justamente, ¿qué tipos de grasa hay? Hay varios tipos de grasas, ¿sí? Las grasas insaturadas, que se dividen en esas dos, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que son las que llamamos grasas buenas. Las grasas saturadas y las grasas trans, ¿ok? Entonces, las grasas insaturadas, más que nada, se sabe, ¿sí?, que son las dos primeras, se sabe que lo que va a hacer es mejorar los niveles, ¿sí?, de colesterol, ¿ok? Van a disminuir lo que es el colesterol malo, van a, al revés, sino también van a disminuir el colesterol malo, aumentar el colesterol bueno, ¿ok? Más que nada, bueno, van a ayudar con lo que es la presión arterial. Las grasas saturadas, ¿sí? Bueno, estas grasas poliinsaturadas, ¿ok? Menos los pescados, ¿sí? Las demás carnes contienen, ¿sí?, lo que son grasas saturadas, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen las grasas insaturadas? ¿Sí? Reducen también lo que es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque son vasodilatadoras, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que entonces imagínense los tubitos, ¿sí?, de los vasos sanguíneos, ¿sí? Una cosa es dilatar y otra cosa es contraer. Entonces, estas grasas, sobre todo el omega 6 o el omega 3, lo que hacen es vasodilatar, ¿ok? Entonces eso lo que hace justamente es generar un menor esfuerzo para el corazón, para ese bombeo de sangre, ¿sí? La sangre va a fluir mejor porque los vasos están dilatados, ¿ok? Las grasas saturadas pues hacen todo lo contrario, ¿ok? Lo que van a hacer justamente es, pero no quiere decir que no las tengamos que comer, porque también sí cumplen funciones importantes, pero también las grasas, sí, si las consumimos en exceso, lo que hace justamente la función contraria, ¿sí? Son vasoconstrictoras, ¿ok? Entonces un exceso de grasas saturadas lo que va a hacer es que haya mayor presión arterial, ¿sí? Ese vaso se cierra y entonces el corazón ocupa bombear con más fuerza porque le cuesta a la sangre pasar por ahí, ¿ok? Eso por supuesto lo que va a generar es mayor riesgo para problemas cardiovasculares, un coagulito que se forme, ¿verdad? Y ya no puede pasar porque el vaso está tan, ¿verdad?, tan apretadito que lo que puede pasar, sí, es una trombosis, ¿sí?, un accidente cerebrovascular, ¿okay?, un infarto, ¿okay? Todo eso es lo que nos puede pasar si nosotros lo único que consumimos son grasas saturadas y ninguna grasa poliinsaturada. Lo que ocupamos es ese balance, ¿sí?, de todas las grasas. En general,
en lo que es una dieta así saludable y balanceada, uno no debería pasarse como del 30% de grasas. Y de ese 30% uno debería tener 10% de saturadas, 10% de poliinsaturadas, 10% de poliinsaturadas. Entonces vean que en realidad no es que no tenemos que comer las grasas saturadas, sino que lo que tenemos es que balancearlas. ¿Okay? Esa es como la parte más importante. Y lo que son las grasas trans, en realidad, las grasas trans son grasas que en un principio fueron monoinsaturadas. Son grasas que en su primer momento fueron muy saludables. Pero ¿qué pasó con esas grasas? ¿Sí? Agarraron un aceite vegetal que es sumamente saludable, rico en omega 6, ¿sí? Omega 3, se le inyecta hidrógeno, lo calientan a varias temperaturas altísimas, ¿sí? Modifican esa estructura molecular y ¿qué es lo que sale? Manteca, ¿sí? Manteca vegetal, literalmente veneno para nosotros, ¿okay? Eso sí, lo que hace es potenciar justamente, eso no es eso. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacen las grasas trans? ¿Sí? Las grasas trans, ¿sí? Más que nada, ¿sí? Bueno, ya de por sí la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, ya las declararon realmente, ¿sí? No seguras para la salud. Sin embargo, en todos los lugares se siguen utilizando estas grasas. ¿Por qué se siguen utilizando? Porque es más económica, ¿verdad? Porque lo que hace realmente es aumentar esa palatabilidad. ¿Sí? Entonces, lo que hace también es aumentar la duración de ese producto. ¿Okay? Entonces, para los comercios, para las industrias, lógicamente es para rentable, pero no para nosotros. ¿Okay? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Los daños, bueno, aumentan por supuesto el colesterol, los niveles de triglicéridos, aumentar las necesidades de ácidos grasos esenciales. Cuando nosotros tenemos un consumo muy alto de estos tipos de grasa, de por sí aumentan, ¿sí? Las necesidades que tenemos de los otros ácidos grasos para poder contrarrestar, ¿sí? O sea, imagínense que esta grasa trans lo que hace es lo que hacían las saturadas, pero a un nivel mucho mayor, esa vasodilatación, ¿verdad? O sea, nos ponen los vasos así, ¿ok? Entonces cuesta muchísimo que el corazón bombee, bombee. Entonces necesitamos más de los otros ácidos grasos para que hagan el efecto contrario. Y por lo general, la mayoría de las personas últimamente no comen mucho pescado, no comen mucho aceite de oliva, los frutos secos brillan por su ausencia, el aguacate, bueno, tal vez es algo que comen por ahí, ok, pero en realidad ¿sí? Hay mucho consumo de estas grasas y muy poco consumo de las saludables, ¿ok? Entonces, ¿dónde están estas grasas? Bueno, chicos, en todos lados, en todos los snacks, en todos los aperitivos, en todos los productos de panadería, ¿sí? En galletas, ¿sí? En todo vamos a encontrar este tipo de grasas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente? Porque está en nuestras manos consumirlos o no, empezar a leer esas etiquetas nutricionales, empezar a darnos cuenta qué es lo que estamos comiendo, porque en realidad eso sí es veneno, ¿sí? Empezar a volver un poquito más a lo natural, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ver en los ingredientes, fijarnos entonces justamente qué dice, ¿sí? Aceite vegetal, si tiene aceite vegetal y es una galleta, ustedes, el aceite es líquido, entonces no, ¿verdad? Si tiene aceite vegetal es porque lo hidrogenaron, ¿sí? Es porque lo transformaron, ¿sí? Entonces, si tiene y dice aceite vegetal o manteca vegetal o aceite parcialmente hidrogenado, ¿sí? Porque obviamente no va a decir contiene grasas trans, no lo dice, ¿sí? La mayoría de los empaques dice sin grasas trans, y cuando te vas a poner a mirar chiquitito, entonces dice aceite vegetal. No es malísimo, más allá que para el ambiente, ¿verdad? Y es el que más se usa, ¿por qué? Porque es el más barato también, ¿sí? Entonces, bueno, está en nosotros justamente empezar a ver qué es lo que estamos comiendo, ¿sí? Y si nos ponemos, empezamos a prestar un poquito de atención, se van a dar cuenta que todos los productos que compramos tenemos esto, ¿sí? Que para nosotros es veneno, ¿sí?
todo eso tiene grasas. Voy a llorar. Ya mucho se puede me retiro. Defiendo la hamburguesa. Ya no me gustó esta charla. Dos. ¿Sí? Entonces, ojo, también tengan en cuenta eso, es preferible, ¿sí? Porque ahora la gente también dice, le unto mantequilla, le unto margarina. Yo no uso manteca, yo no uso mantequilla, yo uso margarina. O uso la light. Peor. Es peor. Si tienen antojo y ganas de comer mantequilla, coman mantequilla de verdad. ¿Ok? O sea, coman poquito, coman, ¿verdad? ¿Sí? Pero coman de la verdad. Usen mantequilla de maní también. Sí, ojalá la natural, no la super procesada, porque también tiene esta, ¿verdad? Pero la mantequilla de maní es súper fácil de hacer. ¿Ok? Nomás la dejo allá, sí, el maní. Entonces, volvamos a lo natural, ¿sí? O sea, todas estas cosas que a veces nos dicen, es light, es súper saludable. Vean la letra chiquita, tampoco es tan saludable a veces, ¿ok? Lo de las papas, ¿sí? Las papas también, uno incluso fabrica estas grasas trans de nosotros mismos, o cuando vamos a la sodita, ¿verdad? En la esquina a comernos las papas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos calentando y recalentando el mismo aceite, ¿sí? Entonces en las freidoras, ¿sí? Que se hace una vez una fritura y se vuelve a usar y se vuelve a usar y se vuelve a usar, bueno, ahí la tenemos grasas trans. Las máquinas de aire. Bueno, esas son buenísimas para estas cosas. Para esas papas. Exacto. Ahora sí, ¿verdad? Eso tenemos sí. como esas ventajas también, donde tenemos también más opciones. Pero siguen teniendo los carbohidratos de bajo contenido. Las Sí, exacto. papas. Quedan casi Bueno, igual. para quitarse un antojo. O sea, Pero vos necesitas Pero si comer quieren las carbohidratos. papas Si vos fritas, agarrás y combinas esas papas, que son solo carbohidratos, le pones una buena ensalada y tenés un montón de fibra, y entonces vas a compensar eso. Es como empatar a la cuerda. Quiere todo o nada. Con todo o nada, ¿sí? ¿No? Pues no funciona. Bueno, ¿se entendió entonces esa parte? La idea es, chicos, empezar a incluir más grasas saludables, ¿sí? Que empiece a haber un poco más de balance en nuestra alimentación, ¿ok? Incluyamos más, ¿sí? Aceite de oliva, el aceite de girasol, de lino, ¿sí? Aguacate, frutos secos, ¿ok? Por supuesto, pescados, ¿sí? Soya, semillas, ¿sí? Sí, me dice, ¿verdad? Como que no lo hacen caso. Ok, ¿quedó claro el tema de las grasas? lamentablemente. No las tengo. Lamentablemente sí. Ok, otro de los puntos era, ¿verdad? Para que esta alimentación sea saludable, es que sea baja en sodio y baja en azúcares adicionales. Ok, esta recomendación más que nada sí está muy relacionada con lo que es la hipertensión arterial. Hay muchísima gente, sí, a nivel mundial con hipertensión arterial. Entonces, más que nada, ¿sí? La presión arterial, ¿sí? Va a aumentar justamente, ¿sí? O sea, el aumento de la presión arterial es justamente lo que yo les explicaba recién, ¿sí? Que es este esfuerzo del corazón, ¿verdad? Para bombear, ¿sí? Más cantidad de sangre, ¿sí? Por supuesto, entonces, ese esfuerzo del corazón va a producir, ¿sí? Podemos tener cualquier afección cardíaca, ¿ok? Entonces, con el tema del sodio, primero que nada, ¿sí? También, como venimos diciendo recién, no es quitar el sodio de por sí, no podemos quitarlo por completo porque los alimentos, la mayoría tienen sodio, ¿sí? Pero el sodio cumple funciones sumamente importantes. El tema es que nosotros abusamos por completo del sodio, ¿ok? O sea, las recomendaciones diarias, ¿sí? Son que tenemos que comer como mínimo 500 miligramos de sodio al día y como máximo 2.4 gramos. Pero lo que nosotros comemos, ¿sí? En promedio son más de 3 gramos, ¿sí? Lo normalito nomás, así como por abajito, ¿sí? Comemos más de 3 gramos. Entonces, por supuesto, estamos muy por encima, ¿sí? De nuestras necesidades. Aunque bueno, en deportistas, ¿sí? Puede que estas necesidades estén bastante incrementadas por las pérdidas que se dan con el sudor, ¿ok? Pero bueno, tenemos que saber que justamente el tema de la hipertensión, ¿sí? La hipertensión arterial,
se da por justamente esta vasoconstricción que les explicaba, este esfuerzo del corazón y por la retención de líquidos que se da. Y esa hipertensión no se queda ahí solamente, sino que nos trae otro poco de problemas, ¿sí? Como problemas renales, ¿sí? Una sobrecarga de sodio en el organismo va a hacer que el riñón, que es el que se encarga de filtrar todas estas cosas que están de más y estas toxinas, tenga que trabajar mucho más para estar eliminando. ¿Okay? Entonces esa sobrecarga renal sí va a traer una afección, un problema en ese riñón que está trabajando, pobrecito, más de la cuenta. Problemas gástricos. Se vio justamente que la gente que consume una gran cantidad de sodio en su alimentación tenía más problemas como gastritis, como úlceras, incluso cáncer de estómago. ¿Okay? Problemas óseos también. ¿Por qué? Porque cuando tenemos mucha cantidad de sodio se incrementa, ¿sí? Se aumenta lo que es la infección o la expulsión de calcio por la orina, ¿sí? Todos estos procesos. Entonces tenemos mucho más sodio en nuestro organismo y empezamos a eliminar más calcio, ¿no? Entonces, más que nada, ¿sí? Está vinculado, ¿sí? A lo que es la osteoporosis, ¿sí? A largo plazo. Y bueno, y otros problemas, sí, ya tal vez a nivel más estético, pero ahí no dejan de ser como graves, ¿sí? Edema, ¿sí? Se nos hinchan los pies, las varices, las arañitas, las ojeras, ¿okay? La celulitis, todo eso también, ¿sí? Es un problema de exceso de sodio, ¿okay? Entonces, vean ustedes más o menos que en realidad todos los alimentos tienen sodio, ¿sí? Pero vean que todos los alimentos procesados en realidad tienen muchísima más cantidad, ¿sí? Los embutidos pueden tener hasta 1000 miligramos de sodio, así que imagínense, en 100 gramos, ¿okay? Una cucharada de soya, 520, ahí se fue todo lo que ocupábamos en una cucharadita, ¿verdad? Las gaseosas, ¿okay? Un montón. Entonces, el tema, y volvemos a lo mismo, balance, chicos, balance, no es eliminar todo por completo, sino limitar, ¿okay? Todos los productos que sean enlatados, sí, ahí está el atún en realidad, pero todos los productos que sean enlatados van a tener un montón de cantidad de sodio, ¿okay? Y el resto de los alimentos sí tienen, por supuesto, pero en cantidades sí, más moderadas. Por eso, vuelvo a lo mismo, volvamos, sí, a lo natural, ¿okay? Es como todo, ni mucho ni poco, no es eliminarlo, es, ¿sí? No abusar de ello. Eso con respecto al sodio. Con el tema de los azúcares adicionados. Ahí vamos con otro pediguito que está en todos lados, ¿okay? El tema de los azúcares adicionados, más que nada nos estamos refiriendo a que es el jarabe de maíz de alta fructosa. Esa era esa cosa, ¿verdad? En realidad es justamente un endulzante, ¿sí? Que se hace a partir del almidón de maíz, lo que conocemos todos como maicena, ¿verdad? Entonces se somete también a temperaturas muy altas, una y otra vez, se refina y se refina y se refina y sale, ¿sí? Esto que es el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿okay? Este ingrediente, bueno, aquí por lo general no se fabrica, sino que se hace en Estados Unidos, ¿sí? Y en Estados Unidos lo han prohibido muchísimos alimentos por ser sumamente dañino, pero lo siguen produciendo, ¿verdad? Y lo mandan a nosotros. Entonces, bueno, ¿sí? Producto, ¿sí? Se vio que está totalmente relacionado con lo que es la hipertensión arterial. Entonces antes se creía que solo era el sodio, ¿okay? Pero no, este producto, ¿sí? Está totalmente relacionado con lo que es la hipertensión arterial. Y de la casualidad que este producto está en un montón de alimentos, ¿okay? Este aditivo, entonces, ¿qué es? La excelencia, sí, es el aditivo por excelencia, dice, entre los alimentos procesados, justamente por lo mismo que pasaba con aquella grasa trans, ¿verdad? Lo que tiene es que es muy económico, ¿sí? Y
y justamente produce lo mismo. Justamente lo que decía antes, con las grasas trans, lo que hace es aumentar la duración de ese producto. ¿Okay? Entonces, por un lado le baja el costo y por otro lado le alarga su vida útil, entonces claro, más ganancia, menos pérdida, ¿sí? Pero bueno, a costa de nosotros, ¿verdad? Más que nada es eso, ¿qué es lo que nos produce? Entonces, ¿sí? Causa obesidad, nos aumenta la grasa corporal, es un azúcar tan refinado en realidad, ¿sí? Que cuando ingresa al organismo, ¿sí? En realidad, ¿sí? Se convierte rápidamente en grasa y es una grasa que se va a depositar rápidamente. Entonces, por eso es que aumenta la grasa corporal. Es un azúcar, ¿sí? Un azúcar sumamente refinado, ¿sí? Aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos. En caso de niños provoca hiperactividad. Imagínense, sí, es un azúcar que enseguida los pone, ¿sí? Déficit de atención, dolores de cabeza, afecta, y esto vean por qué hay tantos niños hoy día, y aquí en Costa Rica tenemos 1 de 4 niños con obesidad. ¿Okay? Eso es un número feo ya a esta altura, imagínense, 1 de cada 4 niños. ¿Y qué es lo que les altera? La capacidad de detectar los sabores, ¿sí? Entonces terminan por no sentir sabores, solo lo dulce, solo lo salado y la grasa. Y lo demás que les provoca rechazo, como esa sensación de, ¿verdad? Y uno a veces dice, vos, porque no sé qué, no es culpa de ellos, es lo que le estamos dando, ¿ok? Nosotros mismos le estamos provocando eso a los niños. ¿Y qué van a hacer cuando sean adultos? ¿Ok? Entonces tenemos que empezar a ser bien conscientes de eso, ¿okay? De qué es lo que le estamos dando, ¿sí? Bueno, qué estamos comiendo y qué es lo que le damos a nuestros hijos también, ¿verdad? Bueno, también este maíz proviene de maíz transgénico, entonces bueno, no se sabe si puede ser que cause otro tipo de daños a los órganos, en realidad todavía no se sabe, pero sí se sabe que este jarabe, ¿sí? Una vez que entra a la célula, lo que libera es hidrógeno, y ese hidrógeno daña las células de la misma forma que dañaría el alcohol. Entonces podemos llegar a tener una cirrosis hepática, tal vez, sin haber nunca bebido una gota de alcohol. ¿Ok? Entonces vean que cosa tan... ¿Y dónde están esos azúcares? También en todo. ¿Sí? O sea, también en todas esas cositas. Vean, sí, todo, vean esto también. Sí, en todos esos productos, sí, todos esos. Ahí tenemos este jarabe de maíz de alta fructosa. Este hombre se ubicó, ¿verdad? Un poco complicado. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Estamos en la misma, que vamos a hacer es revisar esas etiquetas. ¿Okay? Si encontramos entre los ingredientes fructosa, ¿sí? Sólidos de jarabe de maíz, glucosa más fructosa, ¿sí? O sea, glucosa y fructosa es lo mismo que la miel. La gran diferencia es que la miel es natural y esta cosa es algo totalmente, ¿sí? Inventado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es tratar de evitar eso. Empecemos a leer qué es lo que estamos comiendo, ¿okay? Qué es lo que estamos comprando, ¿sí? Tratemos de elegir lo más natural posible. ¿Sí? Entre menos procesado, entonces sí, va a ser mejor, ¿okay? Busquemos los productores locales, ¿sí? La gente que hace en forma artesanal, no le va a meter tanto aditivo, no le va a meter tanta cosa, tanta cochinada, ¿sí? Empecemos a comer un poco más natural, ¿okay? Bueno, como decíamos, te dé la información y bueno, y eso último que es importante, ¿verdad? Pasar la voz, o sea, hoy que ustedes están aprendiendo todo esto y si hay cosas que no sabían, coméntenlas, ¿sí? Empiecen a pasar la voz, ¿okay? A que la gente se empiece a empoderar un poco, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la gente no sabe, ¿sí? Ese es el tema, la gente no sabe el daño que se está haciendo ella misma al comer todo este tipo de cosas, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí, seguro. ¿Cómo podemos ayudarle a parar para ir definiendo más sabores y más? Es empezar de a poco, ¿verdad?
eliminando estos productos justamente, ¿sí? O sea, ahí, bueno, a mí me pasa con los pacientes es que al principio, ¿verdad?, les cuesta horrores y después empiezan a decirme, pero es que ahora sí le siento el sabor, a mí ahora me encanta comer ensalada, no sé, A ver, chiva. yo como ensalada y me queda saliendo cartón la boca. ¿Ves? Lo que te digo. Le eche lo que le eche, me queda saliendo cartón la boca. Es que ese es el tema. O sea, uno va perdiendo, sí, esa posibilidad de sentir los sabores diferentes. Me chuta aquí. Ok, entonces uno va perdiendo esa posibilidad. Sí, voy a pensar uno para allá, no. Hay que tener en cuenta eso, si uno va perdiendo, ¿sí? el poder de saborear los diferentes. ¿Sí? Entonces tenemos que de a poco ir sacando eso, ir metiendo los otros ingredientes, ¿sí? Metiendo las cosas más naturales. ¿Sí? Es simplemente Entonces, empezar a acostumbrar. ellos no disfrutan los ácidos. Ajá, no. Tan rico, No, ¿verdad? exacto, ese es el tema, lo van perdiendo y más bien lo que provoca es el rechazo, esa sensación que dice él, me sabe horrible, esta porquería. Ok, eso es lo que van sintiendo. Ajá, pero bueno, tenés que empezar desde al principio es eso, o sea, no dejar de comerlo, sino que volver a intentarlo y dejar de comer esto, sí, vas a ver que al tiempo sí, vas a empezar a poder saborear. ¿Okay? Bueno, uno de los últimos puntos era eso, que se mantenía dentro de sus necesidades calóricas, una alimentación saludable y debe mantenerse dentro de las necesidades de cada uno, ¿okay? Justamente para no sufrir de desequilibrio, ¿sí? En el peso, ni tampoco desequilibrios de nutrientes, ¿sí? Como vimos que necesitamos tanta cantidad de nutrientes y hay que ingerir las calorías de forma adecuada. Eso va a depender en realidad de cada uno, ¿ok? Depende de la edad, depende del sexo, depende, bueno, las mujeres, ¿sí? El estado, si está en embarazo, ¿no? Si son niños, si son adolescentes, todo eso en realidad influye, si hace ejercicio, si no lo hace, ¿sí? El tipo de trabajo también influye, ¿sí? Muchísimo, si paso sentada, si paso caminando, todo eso va a influir en cuáles son mis necesidades de calorías diarias, ¿ok? Entonces, como forma general, aunque en realidad eso puede variar mucho, los hombres deberían consumir entre 2.000 a 2.500 calorías. Pero eso puede variar, ¿verdad? Personas deportistas pueden consumir hasta 3.000, 3.500 tal vez, ¿verdad? O muy altas. Y las mujeres entre 1.000 y 2.000 calorías. Dentro de lo que es mi gasto calórico total, ¿sí? Hay tres cosas que están diferenciadas, ¿sí? Del 60 al 65%. Estamos hablando del gasto, ¿sí? Metabólico basal, o sea, es la base, ¿sí? ¿La base para qué? Para que mi cuerpo realice las funciones vitales. Por más que yo esté sentadita todo el día, ¿verdad? Mi cuerpo tiene que funcionar. Y bueno, y en eso se lleva casi el 65 o 70% de las calorías totales, ¿ok? Luego está la actividad física, que puede llegar hasta el 30% inclusive, ¿okay? Entonces si yo hago actividad física, ese gasto mío diario, entonces va a aumentar hasta un 30%. Y la otra es la termogénesis de los alimentos, y ese gasto que se da de energía por el simple hecho de uno estar haciendo la digestión de los alimentos, ¿okay? Que eso es poquito, pero ahí siempre sube. Entonces imagínense, si mi gasto metabólico basal es de 1.000 calorías, que es poquito, ¿verdad? Eso va a depender también mucho de la masa muscular. Si yo tengo una masa muscular muy chiquitita, muy bajita, mi gasto metabólico basal va a estar allá, ¿verdad? Ahora, si yo soy una persona que tengo una buena masa muscular, ¿sí? Tengo bastante músculo, ese gasto metabólico basal va a aumentar. ¿Por qué? Porque el músculo sí es un tejido activo, ¿sí? No es como la grasa, que la grasa en realidad, sí, la que ya está depositada, ahí está y no cumple muchas funciones metabólicas. En cambio, el músculo sí. Entonces, si yo tengo un gasto de 1.000 calorías, sí, no hago ejercicio, trabajo todo el día sentada, tras de eso no hago muchos tiempos de comida, sino que solo almuerzo y a veces meriendo, ¿verdad? Entonces me voy a quedar ahí con esas 1.000 calorías, ¿ok? Y eso es lo que voy a gastar en el día.
¿okay? Entonces, si mi gasto metabólico basal son 1000 calorías, pero yo hago ejercicio, ¿sí? Hago mis tiempos de comida, ¿okay? Entonces ya mi gasto diario, ¿okay? Va a ser mayor. ¿Me explico? Entonces, el metabolismo basal, ¿sí? Como decíamos, va a variar, ¿okay? Va a variar y va a depender justamente del estado, ¿sí? De la edad que tengamos, ¿sí? O sea, siempre va a estar muy bajo, por ejemplo, en la menopausia, un adulto que sea sedentario, entonces va a tener, ¿sí? Ese metabolismo basal muy bajo. Va a empezar a aumentar, por ejemplo, con la enfermedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que recuperarse y entonces el metabolismo empieza a gastar más cantidad de energía. Por supuesto, los niños, y cuando hacemos actividad física, el metabolismo basal está bien alto. ¿Y qué es la diferencia? Sí, un metabolismo basal bajo, uno se ve de una persona con la misma, ¿sí? el mismo peso, con un metabolismo basal bajo, ¿sí? Se va a ver obesa. Y una persona con un metabolismo basal alto, ¿sí? Se va a ver bien, ¿sí? Y con una buena masa muscular. ¿Okay? Entonces es importante tratar de mantener nuestro metabolismo basal como alto. Bueno, ya hablé, prestaron atención. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Si nosotros tenemos una ingesta igual a nuestro gasto, ¿okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mantener nuestro peso, ¿sí? El balance, ahí hay balance energético y eso es lo que deberíamos hacer, ¿sí? Si nuestra ingesta es mayor a nuestro gasto, por supuesto, hay un superávit calórico, obviamente va a aumentar el peso, ¿sí? Es tan sencillo como eso, chicos. Y si la ingesta es menor al gasto, entonces por supuesto hay un déficit calórico y vamos a deficitar el peso, ¿okay? Todo eso, bueno, se debe hacer a conciencia y sí, vemos si tenemos cuáles son nuestros objetivos, si queremos mantener nuestro peso, sí, y hacerlo a conciencia, ¿sí? Comer de la forma en que estuvimos hablando, ¿verdad? Balanceada, variada, ¿sí? Que haya hay un balance de nutrientes. Y el último punto, como decíamos, bueno, no hay que eliminar alimentos, ¿sí? Hay que buscar, lo estuvimos diciendo todo el tiempo, buscar el equilibrio, ¿okay? Porque todos son importantes, todos los excesos son malos, y todas las deficiencias, ¿sí? Si eliminamos algún alimento, entonces eso va a ser malo también. Okay. No sé si tienen alguna duda, algo. El vegetal, por ejemplo, el chile picante, ¿es nocivo o es bueno para...? No, es bueno. Aunque ¿sí? sea picante. Aunque sea picante. De hecho, todo lo que sea picante, si nosotros queremos justamente bajar de peso, lo que va a hacer es aumentar ese metabolismo basal. Pregunta, a mí me gusta mucho comer la mantequilla de maní, pero compro la que viene ya mala, sí. Me compro la mala, digo. Sí, sí. Bueno, la mantequilla de maní es sumamente fácil hacerla, en realidad. Si uno compra maní y tiene una licuadora en la casa, listo, ya está, eso es todo. Entonces ahí eliminamos todo lo que acabamos de nombrar que es malo. Y es demasiado fácil. Solo licuarla, listo, ya está. Solo picar el maní ya se hace la mantequilla. Sí, dale chance que se ve, vas a ver cómo de a poco se va formando. Deliciosa. Que va soltando. Ajá, exacto. Sí, es la misma grasa, sí, se va soltando. Y es deliciosa. Se van a dar cuenta de la diferencia. Sin azúcar. Ya no. ¿Qué recomiendan para el colágeno, digamos, en las articulaciones? Para reponer hay algo natural, algo que se pueda... Acabamos de decir, ¿verdad? Necesitamos comer toda la cantidad de proteínas. Con la proteína. ¿Sí? Proteínas. Si vos consumís proteínas de alto, como decíamos recién, proteínas de alto valor biológico, vos vas a tener todos los aminoácidos para formar ese colágeno, justamente. Que llegue tarde, ¿Sí? No escucho la parte esa. No, pero sí, la idea es eso. Sí, teníamos las proteínas de origen animal, sí, son las que tienen todos los aminoácidos necesarios. Y entonces, mientras vos consumas proteínas de origen animal, vas a tener todo lo necesario para formar colágeno. Excelente, gracias. Ajá. Ese salvado de avena, ¿cómo se puede, digamos, tomar? ¿Así, normal o con leche o como sea? vos quieras? El A mí me salvado. encanta el salvado de avena. ¿Verdad que rico? Sí. A mí me gusta. Todos los días se puede tomar. Todos los días, si vos quisieras. ¿Sí? Se Ah. lo pones a la leche, se lo pones al yogur, Así se lo como un pones a las atolito. frutas, lo haces en un atolito. Ajá, sí, muy rico. Un cuarto de taza, en realidad,
suficiente como para una meriendita. Un cuarto de taza es como si una porción de carbohidratos. Pero eso puede haber un exceso. No. O sea, todo va a depender, como te decíamos recién, de tus necesidades calóricas, ¿verdad? Y cuánto podés comer vos, o cuánto es lo recomendable que vos comas en un tiempo de comida de esos carbohidratos. Más que nada depende de las necesidades. Tal vez vos podés comer menos que él. Riquísimo. Sí, muy rico. ¿eh?